El cálculo de volúmenes de figuras sólidas de revolución o revolución de cascarones implica un esfuerzo mayor de comprensión que al final nos permitirá conocer el volumen de dichas figuras y resolver problemas matemáticos complejos. El cálculo es repetir la suma de Riemann de arandelas, discos, anillos inscritos en la figura que se desea analizar y sumar el diferencial en el cambio de x cuando son revolucionarias con respecto al eje x o respecto a y cuando la revolución es sobre el eje de las ordenadas. Me llamo Ramón Gutiérrez Elías, soy alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la carrera Ingeniería en Logística y Transporte. El presente trabajo sobre aplicación de las integraciones para la materia de cálculo integral. A continuación voy a explicar brevemente el desarrollo del cálculo del volumen de un sólido de revolución y un sólido de cascarones cilíndricos. El volumen de un sólido de revolución o sólido de cascarones. Existen dos tipos de sólidos, regulares y irregulares. Para la medición de sólidos regulares, primero debemos obtener sus dimensiones, diámetro, radio, circunferencia, altura, etc. Y número 2, aplicar la fórmula correspondiente. En la imagen del ejemplo vemos el cálculo del volumen de un cilindro. Se calcula la superficie de la base circular, pi por radio al cuadrado, y se multiplica por la altura. Para la medición de sólidos irregulares, podemos hacerlo utilizando el principio de Arquímedes, que dice que se puede medir el volumen de un sólido según la columna de líquido que desplaza al ser sumergido en agua. O número 2, utilizar el cálculo, la suma de Riemann, aplicar el límite y obtener una integral definida. El ejemplo de la fórmula que vemos ahí nos dice que el volumen es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria del área de x subíndice 1 multiplicado por el diferencial de x, o lo que es lo mismo la integral definida entre a y b del área de x multiplicado por el diferencial de x. Al hacer girar una figura de dos dimensiones como la de la imagen sobre el eje x o el eje y, se forma una figura conocida como sólido de revolución. Para encontrar su volumen se utilizan discos, arandelas o anillos inscritos en dicha figura. En el ejemplo vemos una línea recta entre los puntos 0, b y a, 0. Si se hace girar respecto al eje y, se forma un cono como el de la siguiente imagen. Podemos ver que para el cálculo usamos un disco con el diferencial de cambio en y la integral definida con respecto a y, los que nos da la fórmula diferencial de volumen igual a pi por radio al cuadrado respecto a y, o la integral del volumen entre 0 y b de pi por radio al cuadrado respecto a y. Para el volumen de un sólido de revolución de cascarones, los cuerpos sólidos de capas cilíndricas como el eje del ejemplo de la imagen formado por la intersección de dos rectas y igual a x cuadrada, y igual a x, que se intersectan en el punto 1,1, forman un área. Al girar por el eje x, forman un sólido de revolución y capas. Como lo puedes ver en la imagen, el volumen se va a calcular encontrando el diferencial de volumen de la arandela que se forma al girar el rectángulo entre las rectas de la imagen anterior. El diferencial de volumen pi por radio subíndice 1 al cuadrado menos pi por radio subíndice 2 al cuadrado, la diferencia de los radios para restar el hueco multiplicado por el diferencial de x. La fórmula del diferencial del volumen es igual a pi por radio subíndice 1 al cuadrado menos pi por radio subíndice 2 al cuadrado respecto a x. Y para el volumen integramos lo que nos da la fórmula, volumen igual, sacamos pi de la integral entre los límites 0 y 1 de r subíndice 1 al cuadrado menos r subíndice 2 al cuadrado respecto a x. Como conclusión, el cálculo complejo por medio de la integral definida de figuras sólidas de revolución o de capas de cascarones es uno de los pilares del desarrollo de la ciencia y base de las matemáticas modernas. Se puede llegar por medio de una aproximación a un cálculo preciso del volumen de las figuras sólidas regulares e incluso irregulares. Debido a la importancia del cálculo en la sociedad moderna, el transporte de mercancías, insumos y materias primas tiene una relevancia esencial para la permanencia de las organizaciones en este mundo globalizado. La logística es pues clave en este desarrollo y cálculo. Es una obligación del ingeniero en logística y transporte para el buen manejo de las mercancías, evitar pérdidas y optimizar los resultados. Por mi parte es todo, agradezco la atención del presente y quedo atento a sus comentarios.